¿Alguna vez soñaste con estudiar medicina veterinaria? ¿Se quedó solo en un sueño? Sí, en mi caso también, pero no es el caso de nuestra invitada del día de hoy. En este episodio, la médica veterinaria guatemalteca Vanessa Granados nos comparte las aventuras de la medicina veterinaria, así como también de las distintas áreas de STEM con las que se fue topando en el camino y desde las cuales está hoy generando un buen impacto. Animales de laboratorio, protección animal, equidad de género, las cosas lindas de las ratas y cucarachas. ¿Te dio curiosidad? Empecemos. Hola, somos Diane, Kat y Rana. tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, hola Vanessa, bienvenida a Epistemas. Qué alegre tenerla por aquí. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta que es: ¿quién es Vanessa? ¿Cómo se describiría usted? Ok, gracias por tenerme aquí y qué bueno volverlas a ver, a las que ya no había visto en un tiempo. La pregunta es difícil porque creo que uno se pasa conociendo muchas cosas y a veces no se conoce a uno mismo tan tangiblemente, pero yo creo que a mi edad ya he logrado llegar a saber quién soy y creo que Vanessa es uno de mis Homo sapiens que lo que quiere es usar el tiempo que tiene en esta vida para dejar un impacto en los que lo rodean y que sea más grande que solo el haber pasado aquí a consumir recursos. Eso te puedo decir que es Vanessa. Creo que nosotros sabemos que haces muchísimas cosas. Entonces, de tu parte, ¿qué es lo que dirías? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces ahorita? Me gusta muchísimo la docencia. Como ya saben algunos de ustedes por acá, yo soy médico veterinario o médica veterinaria. Me encanta esa parte de la rama en la que me he desenvuelto. Muchas de las personas que hoy en veterinaria piensan en tener solamente clínica o que solo se trabaja con perros y gatos, pero yo me he dado cuenta que la veterinaria tiene un amplio campo donde poder actuar y uno de los lugares donde yo estaba actuando es en el bienestar animal y en la ética de la utilización con animales sobre todo para la investigación y la docencia. Me di cuenta luego de adentrarme a la docencia, a la cual también después de graduarme de veterinaria también saqué la carrera de licenciatura en educación y me di cuenta que una de las cosas que más me molestaba, digámoslo así, es ver que los veterinarios y ver que los biólogos, que somos los que más empatía tenemos con los animales, creo yo, estábamos utilizándolos a veces de una forma sin ser mala onda, pero sin ser lo más ético, tal vez, de pensar que teníamos la potestad, digámoslo así, de utilizarlos y sin considerar algunas cosas que nosotros éramos los responsables o los custodios de la información de cómo hacerlo. Entonces, parte de lo que yo traté de hacer es luchar por el bienestar animal en el país, meterme a áreas que en otros países estaban muchísimo más avanzadas debido a que se hace más investigación en otros países que acá, para pasar una ley de bienestar animal y formar una estrategia o un camino para cómo realizar y cómo utilizar los animales en investigación y docencia, que sea una ley en el país. Entonces, ese impacto me parece a mí grande porque es más grande que uno. Va a seguir luego de que yo ya no esté aquí y y pretende, mejor dicho, enseñarles a los nuevos investigadores, a los nuevos docentes, a cómo es la mejor manera de ser esos custodios y ser esos profesionales que pues tienen esa responsabilidad grandísima de usar y cuidar animales para el bien no solo de los humanos, sino también del ambiente y de los animales como tal, ¿verdad? Entonces, eso es un impacto. El otro impacto que les puedo decir es el hecho de estar en la Universidad del Valle también trabajando con el programa de la editorial universitaria, donde podemos poner al servicio de la población en general temas que a veces suenan muy avanzados o que la ciencia solo está por ahí para el quien lo hace o para quien la entiende. Y parte de lo importante de ser científico o de estar metido en la ciencia es
ir de la mano a la educación e ir de la mano a la popularización de la ciencia para que esté pues en el acceso de todos los demás. Y por supuesto también creo que tengo un impacto, o he tratado de tener un impacto, sigo luchando en eso, en el área de género y de educación en STEM. He tenido la suerte también por estar en la Universidad del Valle de Guatemala de tener estudios en desarrollo y equidad de género. Di el curso varios años en la Escuela de Educación de la Universidad del Valle y me permitió conocer muchísima gente, hacer muchísimo networking, aprender de personas maravillosas sobre este tema en varios países del mundo y tener un impacto en estos temas que son tan capciosos, que son tan profundos, pero también son tan importantes de tener en cuenta para seguir el avance en las sociedades como las vemos ahorita y en la educación, que es el tema, género. Entonces, esos 3 temas, te podría decir, o esas 3 ramas, es donde he tratado de tener impacto en el área profesional, pero en el área personal, pues también tratar de tener impacto en todos los días y con todas las relaciones que uno sostenga con otros seres humanos y con animales. Buenísimo, y estoy segura que en la siguiente hora vamos a adentrar muchísimo en esos temas, pero antes quisiera preguntarte, creo que de alguna manera es común de niñas querer ser veterinarias, pero no todas llegamos a hacerlo. Yo recuerdo que yo quise ser veterinaria en algún momento. Yo también. Y bueno, la pregunta es, ¿siempre supiste tú que ibas a ser veterinaria o cómo nació cómo llegaste a estudiar veterinaria? Bueno, buenísima pregunta porque es algo que sí, todos los niños queremos ser veterinarios. Yo creo que traemos, o la mayoría de los niños que tenemos la suerte de pensar en nuestra niñez y de poder disfrutarla, miran la naturaleza y los animales con un sentido de algo maravilloso. Y ya solo, si no es educable, lo vamos perdiendo por otro tipo de información, otro tipo de intereses que vamos descubriendo. Y yo creo que lo tuve desde muy pequeña, muy pequeña, desde los 4 años yo quería ser o bióloga o veterinaria o algo que tuviera que ver con los animales. Por supuesto, cuando fui creciendo, me empezaban a pedir o meter ideas de que yo era buena en educación, que por favor mejor siguiera magisterio, cosa que igual paré haciendo no en el colegio, sino que ya a nivel universitario. Pero yo decía no, porque lo que voy a estudiar requiere de muchos años. La veterinaria son 6, 7 años de estudio. Entonces dije, no quiero pasarme otro año más en el colegio, pero me decían, no, tú tienes madera de docente, esto no es un diploma, es un título. Bueno, al final decidí, dije no, y por supuesto no hice muchas amistades en esa época por haber dicho que no. Luego también me empezaron a meter ideas de, mejor, ¿por qué no estudias medicina de verdad? Como que la medicina veterinaria fuera de mentiras y los animales fueran tamagotchis, ¿verdad? Pero pues por esa división que creemos que los animales son una cosa y los humanos son otra, debido a que no lo estudiamos todo bajo la luz de la evolución desde pequeños, ¿verdad? Entonces, también me decían, ¿por qué no odontología? Porque, entre comillas, es una mejor carrera para mujeres. Puedes atender a tus hijos. Me decían un montón de cosas y cuando uno está en esa edad, 17, 18 años, pensando en qué va a decidir, resulta que me metí a todas las universidades del país, llegué a hacer todos, porque no me podía ir. Mi idea era sacar la licenciatura aquí y luego irme si es que me iba, porque veterinaria es muy difícil conseguir una beca para el extranjero, es una carrera muy cara en el extranjero y también muy competitiva. Entonces me metí a todas las universidades y me aceptaron en todas. Entonces dije yo, bueno, estoy aceptada en todas, ahora miro qué. Y empecé en la mar o empecé en odontología. Empecé y estuve ahí un par de días. Y estaba sentada en la clase, era entrando y dije yo, ¿qué estoy haciendo acá? Esto no es lo que yo quiero. Me acaban de decir un montón de ideas y yo ya sé desde chiquita qué es lo que yo quiero. Llegué a mi casa y le dije a mis papás, me voy a veterinaria mañana. Y por supuesto eso solo es en la San Carlos, ¿verdad? Y con aquel miedo de pura falta de información, digo yo, de la burbujita que puede pasar en Guatemala, de Dios guarde, te vas a ir, te van a bautizar, que no me dijeron que me iban a hacer. Y dije, pues me voy. Y me fui y entré a clases un par de semanas tarde a ponerme al día y el resto fue historia. De ahí yo sabía que ahí era donde tenía que estar.
Qué bonito. Una pregunta rápida. Cuando tú decís me fui, ¿es me fui de universidad o tú vivías en otra parte que no era Guatemala, capital, y te tuviste No, que venir? yo vivía aquí en la capital, simplemente me fui caminando a la universidad, porque no Ujú. tenía carro, no, sí me lo dieron después, ¿verdad? Pero no tenía carro en ese momento para hacer todo, simplemente con permiso ya vengo, ¿verdad? Te voy a ir a clases. Y las clases eran de 7 de la mañana a 3 de la tarde, como que fuera un colegio. Eh, no teníamos esa como cosa que pasa en las universidades donde uno saca un major y un minor y tenés clases con otras personas, no. Ahí cuando te metes a la facultad es como que fuera colegio en el sentido de 7 a 3 de la tarde clases, después van las prácticas, después van los laboratorios y todo el mundo es el mismo, las mismas personas. O sea, pensum completamente cerrado y vas en tu clase sin conocer a nadie más de ninguna otra carrera. Entonces, así, así se llevó a cabo. Y pensando en la Vanessa, estudiante de universidad, ¿cuál dirías tú que fue el momento que más te sorprendió de tu carrera como veterinaria o que ya fuera que tú dijeras a la gran que turbio esto o a la gran qué bonito esto, me encanta, pero sí el que más te ha impactado como estudiante? Creo que es difícil decirte uno, la verdad. Siempre me ha gustado estudiar, me encanta estudiar. Si pagaran por estudiar, eso haría todo el día y por eso es que me metí a la ciencia. Me gusta aprender sobre cosas nuevas. Era muy denso lo que había que estudiar y era mucho. La verdad es que al principio, no sé si a todo el mundo le pasa cuando entra a la universidad, pero es como que te sacaran la alfombra de los pies y decís, ¿de aquí qué pasó? ¿Verdad? Y luego vas agarrándole la onda. Me encantó las clases de patología, por ejemplo, las clases de patología donde me tocaba hacer necropsias y las necropsias teníamos que conseguir varios perros, un cerdo, una vaca, un caballo, y no era de conseguir así de dónde está, tendría que haber muerto por algo para determinar por qué murió, ¿verdad? Entonces me veías yendo a traer vacas a las 5 de la mañana a algún lugar con, con un flete, así como me puede ayudar, ¿qué quiere traer? Yo una vaca, está Una vaca loca. muerta. Entonces, son aventuras. La gente que conocí ahí también estábamos como cómplices en diferentes misiones, ¿verdad? También el hecho de tener que hacer muestreos en cocodrilos y ver todo lo que uno mira en la televisión, que antes ni siquiera se miraba tanto como se mira ahora, ¿verdad? Porque estamos hablando de los 90. Pero estar encima de un caimán mientras lo están sosteniendo para sacar muestras, o sea, cuando te digo encima es encima literalmente, o sea, mi cara aquí y la de él abajo aquí, para tratar de hacer presión de formas de cómo se hacían los manejos de estos animales, aprender tanto, eso me pareció fenomenal, cansadísimo, pero fenomenal. Y pues aprender de tantas especies, ¿verdad? Porque cuando hablas de clínicas, por ejemplo, cuando ya entrábamos a clínicas había tanto el hospital, ¿verdad? Donde yo hice mi EPS y teníamos hospital con turnos de 24 horas viendo a los animales que estaban ahí ingresados por alguna razón, hasta rayos X, estudiar todo, o sea, desde cardiología, eh, laboratorio clínico, cirugía e incluso diferentes tipos de explotaciones, ¿verdad? De aves, de cerdos, de reproducción animal, vaca. Entonces todo eso te abre los ojos de una forma muy grande, diría yo, para saber todo el campo que esto puede tener y dónde es que te puede gustar más trabajar aquí, ¿verdad? Entonces no te puedo decir una sola, porque tengo miles de aventuras. Fueron 7 años llenos de aventuras y de aprendizaje y de desvelos y de ganas de tirar la toalla, porque eso es algo importante, que todo el mundo romantiza el, ay, estás en la U y todo es re bien, ¿no? A veces no es re bien, a veces son las 3 de la mañana y quieres tirarlo todo y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero hay algo ahí que te deja seguir. Y una de las cosas que les cuento en esos entonces es que yo tenía un bebé en segundo de la U. Yo tuve un bebé sí, en segundo, exacto, acababa de terminar primero. Y eso fue durísimo el empezar la carrera con un bebé y terminarla a tiempo con un niño de 5 años, ¿verdad? Entonces, sí fui duro, pero decidí que mejor iba a sacrificar horas de sueño, pero no mis sueños. Y así fue como lo hice.
Qué bonito que nos contás todas estas partes de la veterinaria ahorita también, porque siento que todavía hay muchas, pues por lo menos de jóvenes, la idea de que ser veterinario es para mascotas, ¿no? Como dijiste, que va a ser solo para clínicas. Y pues no, ¿verdad? Hasta acaba lo de producción agrícola, vida silvestre, etcétera. Eh, qué es lo que más te gustó a ti o en qué te especializaste al final de tus 7 años? Empecé a trabajar clínica, eso fue lo que hice, pero no me gustó, no me gustaba. Te digo la verdad, me encantaba el animal, pero no me gustaba mucho tratar con los dueños. Eh, Aquí hay que Eso ser no te lo sincera. dejo. Hay que ser sincera, no me gustaba tratar con los dueños, miraba mucha negligencia a veces y eso dolía y daba esta cosa que hasta después le pusimos nombre, pero hasta después sé yo que tiene nombre, ¿verdad? Que es y ahorita se me olvidó el nombre, pero es el sentirse exhausto por empatía. El hecho de querer haber hecho más, pero como no podías hacer más o que te hayan llevado a los animales ya con un grado muy avanzado, eso es estrés por empatía, ¿verdad? Entonces no me gustaba. Pero cuando me metí a ver lo de educación, porque estuve dando clases de biología mucho tiempo en colegio internacional, me encantó y luego llegué a la universidad a dar bioética y a trabajar todos esos temas. Me encantó el trabajo de laboratorio, el trabajo con animal de laboratorio. Es algo que no es una rama que está muy enseñada, digámoslo, aquí en Guatemala todavía, debido a la falta pues de ensayos clínicos de cierto nivel que se hacen en Guatemala. Eh, pero eso fue lo que me gustó. Me gustó la rata, el ratón y el conejo. Esos son mis favoritos. Trabajar con ratas es una de las cosas más lindas que te puedes imaginar. Son animales completamente inteligentes, dóciles, familiares. Si confían en ti, te lo demuestran. Es una cosa linda. Y tienen una fama horrible. Pero para mí son uno de los animales más interesantes que hay y les debemos tanto. Les debemos muchísimo. Me encanta porque ahorita cuando la gente escucha así como que trabajar con ratas es lo más bonito y no es una opinión común, ¿verdad? Pero No, la verdad es incluso me encantan las cucarachas y no porque me encante tener cucarachas y vivir entre cucarachas, no es eso lo que quiero decir, pero me encanta el estudiarlas y conocerlas, el saber lo resilientes que son, el que existen industrias enteras tratando de eliminarlas y ellas van a seguir ahí, el saber que cerca de nosotros siempre hay comida y por eso es que las encontramos en los lugares donde vivimos. Me encanta también como una figura de plasticidad neuronal, porque te han dicho que es fea y que es sucia y la odias y cuando te dicen de chiquito que eso es algo que tenés que tener miedo, a la gente le tiene pavor a un animal que no causa ningún tipo de enfermedad, que no es vector de una enfermedad. Debería tener más miedo a los mosquitos y a las moscas, si fuera de miedo, ¿verdad? Entonces, me encanta como un símbolo de plasticidad neuronal de cuando aprendes algo, te das cuenta que no es el motivo de miedo que te enseñaron a tener. Entonces, me encantan las cucarachas y los ratones y las ratas. Igual que las arañas. También me Aprovecho encantan. para meter publicidad de arañas por acá. Son fascinantes las arañas, sí, les tienen mucho miedo. Pero ahí por lo menos, vaya, hay 2 especies de Guatemala peligrosas, de las miles, ¿verdad? Entonces ahí por lo menos, ok, puedo decir, está bueno, no las conozco, pero sé que es peligroso. Pero una cucaracha, ¿qué te hace? Nadita. Nadita de y uno nadita. gritando por todos lados, corriendo. Y peor si vuela. Ay, sí, yo Ay, todavía sí. no puedo. Aprovecho para quitarme una duda. ¿Hay alguna enfermedad que sí puedan transmitir las cucarachas? Pues mira, no, si la ves no es un vector de ninguna enfermedad. Lo que se describe es que pueden, por supuesto, transmitir bacterias de un lado a otro porque son animales que caminan, ¿verdad? O sea que si tú estás en un lugar sucio, las cucarachas van a estar en un lugar sucio, ¿verdad? Y además también está descrito algún tipo de alergia a una proteína de la cucaracha en cuanto la infestación sea muy grande. Pero como vector de una enfermedad, ya sea como lo es una chinche, o un tipo de chinche, pues, no todas las chinches, pero, o como es el mosquito, no hay, eso no está descrito, no existe. Me acabas de quitar el pánico que le tengo yo a las cucarachas porque yo puedo agarrar cualquier araña que querrás, pero
poneme una cucaracha volando y me muero. ¿Ves? No, pero Es motivo de plasticidad neuronal, conocerlas, ver lo fascinante que son, te quita el miedo. bueno, ahora la próxima vez que vea una cucaracha, voy a verla con ojitos de cariño. Me Solo lo- con que no me vuele encima todo bien. Porque yo creo que cualquier cosa que uno vea que le vuela cerca es como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Por supuesto, por supuesto. Ya que entramos a este tema, tú también tenés estudios de enfermedades infecciosas, ¿no? Sí, ¿Cómo? saqué un posgrado, me encanta tanto la epidemiología, que saqué un posgradito, no es la gran cosa, pero me ayudó muchísimo a enfermedades infecciosas de animales transmitidas a humanos, o sea, zoonosis. Y, y bueno, ya viste que mis causas que yo pensaba que eran perdidas no son tan perdidas. Zoonosis, enfermedades infecciosas, educación a distancia y género. En esta pandemia nos vino a decir, ok, no estabas tan perdida en lo que querías hacer. Entonces, sí, me gusta mucho la epidemiología. Entonces, ahí fue el posgrado pequeñito que saqué en esa especialización. Cuando nos estabas contando tu historia en el mundo de la veterinaria, o pues por lo menos cómo llegaste tú a estudiar lo que estás estudiando, lo que estudiaste y actualmente sigues trabajando al respecto, nos contabas que para ti fue difícil sacar la carrera cuando en segundo año te volviste mamá. Entonces Ujú. quiero también ahondar un poquito en ese tema, principalmente porque yo he dado presentaciones en las cuales enfocadas para mujeres y hay muchas mujeres que se me acercan y me dicen, mira, a mí me gustaría seguir estudiando, pero tengo hijos, entonces se me hace muy difícil y mira, yo quiero seguir estudiando, pero ya tengo 40 y pico años, entonces creo que ya eso pasó para mí, es como que no, sigan estudiando, pero contanos tu experiencia. No te voy a decir que es fácil porque no lo es. Eso sí es algo así. eh, pero también no lo puede uno hacer solo. Y eso es todo el rollo acá, que si yo no hubiera tenido el apoyo de mi mamá, por ejemplo, o de mi familia, hubiera sido imposible hacerlo. Entonces, así como dicen, hay un dicho en inglés que dicen, it takes a village, ¿verdad? Que se toma ¿cómo se dice village? Una comunidad Villa, o una pueblo. vía, una comunidad, un pueblo. No solo uno educa a sus hijos, sino también muchas otras cosas más. Sin ese apoyo de mis papás, de mi mamá en especial, hubiera sido imposible. Pero lo tuve y entonces lo aproveché, ¿verdad? Lo aproveché y también fue una, un compromiso que no solo tenía conmigo misma y con mi hijo, sino también con ella, ¿verdad? Ella me estaba ayudando, entonces tenía que hacerlo por los tres, ¿verdad? No solo por mí. Y pues fue difícil, pero no fue imposible. Como lo es cuestión de realmente querer, de realmente tener eso como una meta que nadie te va a cambiar de acá, pero entiendo que cuesta muchísimo debido a que los roles de género nos ponen a las mujeres con un rol, valga la redundancia, específico de cuidadoras. Y Y ese rol específico de cuidadoras que luego no compartimos o que no nos está diciendo la sociedad que podemos compartir con alguien más, que no sea con otra mujer, como lo hice yo, por ejemplo, con mi mamá, hace que estemos a la mitad de la ayuda. Necesitamos más que esto. Las parejas, los esposos, los novios, no sé, con los diferentes tipos de familia que existan, también tienen que apoyar a esta mujer. Y por eso es que existen muchos programas también que no son suficientes, diría yo, pero existen programas para lograr ese apoyo, porque es tan importante tu carrera como la crianza de tus hijos. Eh, y, pero no debería ser algo que solo tú hagas sola. Y es algo que las mujeres no sabemos. Nos juzgan primero como mamás y luego como cualquier otra cosa, ¿verdad? Eh, entonces, es un rollo y podría con estas personas que dices, Kat, podríamos hablar horas si te hacen esa pregunta, pero es de valientes, te digo, desprogramarte y verlo para tu propia felicidad, para la de los tuyos y además para las generaciones que vengan. Tenemos que hacernos estas preguntas, cuestionarnos, ver por qué las cosas son así, por qué se nos hace más difícil, porque estamos en una situación en la cual se nos hace más difícil el acceso
pero luego se nos exige como que hubiéramos tenido ese exceso de pares. Entonces ahí es donde hay que ver dónde están esas desventajas para apoyarlo desde el lado de la equidad, no de la igualdad. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando hablamos de igualdad suponemos que todos somos iguales y es cierto que somos iguales ante la ley, algunas leyes, porque hay unas que no tanto, pero no es cierto que seamos iguales. En la práctica eso no es cierto. No solo por cambios culturales, sino que también por roles de género y también por privilegios y faltas de oportunidades. No somos iguales. Entonces la equidad supone darle a cada uno lo que necesita para lograr el objetivo. Y entonces yo siempre se los digo, por ejemplo, una vez se lo dije a un señor que me estaba hablando de este tipo de cosas y me dice, pero es que no es justo porque le están dando más ayuda a la mujer que al hombre en esta situación. Y le dije, mira, no, velo así. Si tú tienes 2 hijos y uno tiene problemas de aprendizaje, por ejemplo, o una discapacidad, y el otro no, ¿en dónde vas a tener que invertir más recursos? Porque lo que quieres es que el objetivo sea igual, que los dos sean exitosos y que salgan de sus estudios, etcétera. Eso no quiere decir que hubo preferitismos. Hubo los ojos se fueron al objetivo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender como sociedad y lo tenemos que aprender tanto hombres como mujeres, todos los que estamos involucrados en la sociedad, porque a la hora nos afecta a todos. Y quien no me crea, hay estudios, indicadores y de todo por ahí. Quien no lo quiera ver es porque no lo ha ido a ver, ¿verdad? Pero las estadísticas son claras. Gracias. Definitivamente creo que nos dejaste con reflexiones bastante importantes. Total, yo te agradezco que hayas respondido mi pregunta y creo que los que nos estén escuchando también van a tener de qué pensar el día de hoy. Esa es la idea, porque como les decía, no solo los padres educamos a nuestros hijos y no solo nuestros papás nos enseñan a nosotros, está todo, está un sistema más grande que nosotros, un status quo donde las ideas están preconcebidas, está un sistema que Corsi lo denomina exosistema, ¿verdad? Que es todo lo que está afuera, que nos valida los mensajes estos como Hollywood, reggaetón, películas, novelas, caricaturas, todo nos lo está diciendo, nos está validando esos mensajes. Y después está nuestra familia que se nutre de todo eso y nos está diciendo qué tenemos que hacer, diferenciadamente si somos hombres y mujeres, en mayor o menor escala, ¿sí? No importa. Pero ahí es todavía más interesante o incluso, digámoslo, peligroso. Sí, no sé qué palabra usar, pero porque ahí nos da nuestra identidad. Ahí es donde sí queremos pertenecer, ¿verdad? Donde nos dicen, si sos así, sos aceptado en tu primer núcleo. Entonces, llega a un nivel que luego de todo esto que te dice tu familia, que te dice tu colegio, que te dicen las canciones, que te dice la música, etcétera, tú encuentras un nivel individual de cómo entiendes el mundo, de cuál es tu lugar en él y qué tienes que hacer en él. Y luego te puedes sentir muy cómodo ahí o no, dependiendo cómo seas, pero no es solo sobre nosotros, es sobre lo que realmente pasa. Entonces, cuando hablamos de causas así, causas de género feministas, que por cierto la gente le tiene tirria a esa palabra, pero habla de un movimiento de igualdad. El que le tenga tirria es porque no ha ido a leer la definición específica de esto, al igual que lo que queremos hacer es ver cómo todo esto nos afecta a todos. No nos afecta solo individualmente, o si no me afecta, pues no me afecta a mí, pero eso no quiere decir que no afecte, ¿verdad? Esa es la definición del privilegio a veces, que digo yo, que por más que eso no me esté afectando a mí, entonces no lo veo, no quiere decir que no afecte, ¿verdad? Entonces, pues hay que verlo, hay que iniciar esos debates. Yo me siento muy contenta de que ser mujer hoy, ustedes, no es lo mismo que ser mujer en mi generación. Y no es lo mismo ser mujer que en la generación de sus mamás o de sus abuelas y bisabuelas. Muchas cosas van a permanecer igual porque pues así tienen que ser, pero muchas cosas han ido cambiando. Entonces, por ejemplo, escribía yo hace un tiempo un documentito que si quieren se los puedo dar después, que decía yo, ten cuidado con lo que le dices a los niños, porque les dices muchas cosas y luego los culpas por ello, ¿verdad? Les dices a las niñas que calladitas se ven más bonitas, por ejemplo, te estoy dando uno,
y luego cuando no se defendió, ¿por qué no se defendió? Le dices a los hombres que no lloren y luego cuando saltan en ira, ¿por qué habrá saltado en ira? ¿Verdad? Son esas cosas que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, esos mensajes, porque a la larga, aunque no les veamos el clic, están completamente relacionados, ¿verdad? Y yo me siento feliz de ver cómo esto ha estado cambiando. El hecho de que, por ejemplo, en esto que les digo, que les escribí, decía yo mañana voy a ir a la universidad a dar clases o a ser catedrática en pantalón. Aquí en esta frase que acabo de decir, habían palabras que antes no se relacionaban con mujer. Dar clases, ir a la universidad y pantalón. Era algo que ni siquiera se entraba en la connotación hace años de lo que podía hacer una mujer. Y esto ahora lo puedo hacer y no cambió mi sexo. Solo cambió la connotación de qué es lo que puede hacer mi género, ¿verdad? Y estos cambios sociales son importantes y se han estado dando. Que quisiéramos que fueran de la noche a la mañana, sí, pero nada pasa tan rápido, ¿verdad? Y es parte del impacto con el que empezamos platicando sobre estos temas, es ese impacto, el lograr que esos debates continúen, que esas clases de ética donde podemos meter este tipo de cosas continúen en los profesionales y continúe sin que ni siquiera nos demos cuenta hasta dónde va a llegar. Y eso es lo que me motiva. Qué fuerte. Esto, perdón, se puso muy... me puso quedé intenso. sin preguntas porque se puso... Me quedé reflexionando así otra vez. Ay, no, pero sí, ¿no? Es un momento importante y claro, qué bonito que lo estamos, que lo podemos ahora pues dejar plasmado también en un episodio para que todos lo puedan escuchar. Porque claro, como decís, es importante a nivel personal y a nivel de comunidad. Y creo que también, incluso hay quienes intentan a veces como esa autorreflexión y mejorarse uno mismo, pero a veces todavía se nos olvida el pensar cómo más aplicarlo, ¿no? Cómo también es importante que lo apliquemos en nuestros sitios de trabajo, en las universidades. Y con lo que empezábamos, con la pregunta con la que empezó Kat de ser mamás en ciencia, y que también las instituciones educativas pueden hacer bastante para facilitar y ayudar en esto, ¿no? Pero tal vez con el lado de la legislación, tú estuviste involucrada en la, ¿cómo se llama? En la ley de bienestar animal en Guate, ¿no? Que es algo reciente. Sí. No sé si nos puedes contar un poquito cómo fue ese proceso. Pues la verdad es que yo empecé en la universidad trabajando con el tema de ética en el uso de animales para la investigación, debido a que en la universidad sí se publica en revista científica indexada, ¿verdad? No solamente se queda a nivel de panfletito, tesis o algo así, sino que sí es algo que va a nivel internacional. Y para poder hacer eso, las instituciones donantes o las revistas científicas pues pedían esta carta y esta revisión del comité de ética. Entonces nosotros tuvimos que empezar a hacer esto, no solo para mejorar la educación, la ética y todo lo demás en la universidad, sino que también para poder publicar en revista indexada. Entonces empezamos en el 2009 con la doctora Pamela Pennington, por cierto, en el Centro de Estudios en Salud, y ahí fue donde yo entré a ver todos estos temas y a empezarme a capacitar también en estos temas, porque era algo nuevo, ¿verdad? Para Guatemala. Entonces, fue cuando empezaron a haber otras necesidades de ética en la facultad de veterinaria y en otros lados que supieron por ahí, no sé por dónde salió mi nombre, ella está trabajando este tema, entonces me llamaron y yo les conté, ¿verdad?, de qué era lo que hacíamos, y ellos tenían la idea en la facultad de veterinaria de hacer una ley de bienestar y protección animal, lo cual no solo involucraba entonces animales en investigación y docencia, sino involucraba todas las especies, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue hacer varios talleres en los cuales nos juntamos varios profesionales, un montón, profesionales de diferentes ámbitos, de la veterinaria, de la biología y de diferentes instituciones, del Ministerio de Agricultura, de CONAP, de las universidades, del Valle, San Carlos, María, todas, para hacer mesas de trabajo para poder describir cómo se miraría la ética reflejada en una ley en varios grupos animales. Entonces también se tuvo la ayuda de HSI, que es Humane Society International,
que ha tenido voz en Costa Rica, en Colombia, en México, en otros países, para apoyar este lobbying, digamos, o este cabildeo para lograr cambios de política pública. Entonces se pasó por ahí, luego pues se terminó una ley, una propuesta de ley, mejor dicho, que era la primera en Latinoamérica que incluía la prohibición en todo el territorio nacional del uso de animales para cosméticos, que era parte de lo que yo puse. Y se acuerdan que ahorita hubo un montón de cosas con lo de Save Ralph, ¿verdad? Guatemala fue el único que no tuvo que correr porque ya está la prohibición desde que pasamos esto, ¿verdad? Entonces yo me dediqué más que todo al área de investigación con animales, que está modelado a lo que realiza internacionalmente cualquier investigador que utilice animales para la investigación y la docencia. ¿Por qué tiene que estar modelado así? Por la naturaleza internacional de la investigación, ¿verdad? No podríamos publicar en una revista en Corea o en una revista en Estados Unidos o en Europa si estamos cumpliendo con cosas que no nos está pidiendo los que más publican, ¿verdad? Entonces está modelada a los principios bioéticos de la investigación con animales y a las R's de Russell y Burke para la protección de los animales en investigación y docencia. Las R's de Russell y Burke: reemplazar, reducir y refinar. Este principio fue descrito por primera vez por los biólogos ingleses Russell y Burke y hace referencia a reemplazar o sustituir métodos de investigación que utilicen animales, reducir o limitar el número de animales empleados en investigación, o bien maximizar la información obtenida por cada animal. Refinar: utilizar métodos que procuran el bienestar animal, minimizando su dolor y su angustia. Más adelante, Vanessa nos ejemplifica este importante concepto. Sigamos escuchando. Entonces, esa sí fue mi labor. Mi labor fue básicamente trabajar y apoyar en esa área y luego apoyar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por medio de la Unidad de Bienestar Animal para apoyar a las universidades a que empiecen a inscribir sus comités. Entonces ya teníamos el de la del Valle, por supuesto que fue el primero porque ya llevábamos 7 años en eso, pero también está ya el de la Facultad de Veterinaria, el central, mejor dicho, de la San Carlos en la Facultad de Veterinaria, y estamos brindando apoyo a otras universidades para que formen sus comités y que puedan ser capacitados también en qué es lo que se necesita para cumplir con esas leyes. Entonces, ese fue mi trabajo en esa área. Tengo una preguntita. A ver, ¿cómo cambió, como para tener un poco de una idea mental, cómo cambió el trabajo con animales de laboratorio desde antes de la formación de estos comités de bioética a ahora? ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado que está regulado. Está regulado y no se puede utilizar animales solo por utilizarlos. Es decir, si yo quiero dar un curso o quiero hacer una investigación, tengo que ver que lo que voy a hacer realmente tenga una relevancia científica importante, que no esté siendo repetido. O sea, las cosas que están siendo parte o que ya son parte del conocimiento científico aceptado, no tengo por qué utilizar animales para volverlo a probar, tanto en la docencia como en la investigación. Y la redundancia y el refinamiento de las técnicas, utilizando las técnicas más novedosas, probadas y modernas para tratar a los animales. Por ejemplo, el hecho de que hace unos años se hubiera podido justificar el hacer la eutanasia de un ratón así, con un cuentazo, que tal vez hubiera sido rápido, pero también hay que considerar lo que estamos enseñando a las personas que están aprendiendo eso en docencia, por ejemplo. Eso no se justifica en un año 2021 donde tenemos las máquinas de anestesia, donde está todo muy bien identificado, la cepa conocida. Entonces, esta parte de pasar por el comité no es solamente pasar por una regulación tipo policía, sino que es de cómo lo hacemos mejor. Y al hacerlo mejor no solo tiene en consideración la ética con el trato del animal, sino la calidad de la investigación que estamos poniendo fuera. Entonces sí ha cambiado y para bien, ¿verdad? A veces también existen los comités de ética para protección de sujetos humanos, ¿verdad? Que antes no existían. ¿Y a qué se pretende con ellos? Pues ser éticos porque se ha visto muchísimo abuso en nombre de la ciencia. Y hay muchos ejemplos para citar aquí
Y eso es lo que estamos tratando de evitar, que la ciencia no sea abusiva, ¿verdad? Que busque la relevancia, pero que busque también el bienestar y la no maleficencia, el no hacer daño a los organismos bajo investigación, ya sean humanos o animales. ¿Y cómo fue tu experiencia empezando esto? Me imagino que te topaste con mucha resistencia tal vez, o personas que no estaban muy de acuerdo con que ahora íbamos a ser más estrictos en estas cosas. Uy, sí. Sí, sobre todo porque una cosa es diferente, la investigación y la docencia se maneja, aunque sea utilización de animales, son dos cosas que tienen que separarse, porque son diferentes. Por ejemplo, una de las R's que les hablaba era la redundancia. Y en una clase de una universidad a veces puedes dar la clase todos los años y ser redundante en el uso de animales. Entonces tienes que buscar cómo los reemplazás. Ahí va otra R de esas que uno mira, ¿verdad? Pero cuando yo llegué, decían, ¿y esta qué? ¿Y esta qué viene aquí? O sea, primero que todo era más jovencita que la mayoría de los que estaban haciendo ese trabajo, digamos. Ahorita tal vez ya no, pero cuando llegué, también era pues veterinaria en esa rama, que llegaba a lugares donde los investigadores no necesariamente eran veterinarios, ¿verdad? O los docentes. Entonces sí tuve ¿y esta qué está haciendo aquí? ¿Por qué viene a decir eso? Y qué aburrido, y por qué me va a venir a decir cómo hacerlo si yo llevo 40 años de hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo costó? Sí costó, pero mira, he hecho un montón de proyectos de reciclaje de todo y me doy cuenta que nada pasa en un año. De 5 a 6 años para empezar a ver los cambios, si quieres empezar con esa labor de hormiga de cambiarlos. Y el hacer partícipe a la gente, hacerlos partícipes en los logros, en que se den cuenta del objetivo. El objetivo no es ser policía, no es, incluso es hasta apoyar la docencia, apoyar la investigación, porque si hubiera alguna, ya sea protocolo de investigación o un curso que necesita apoyo veterinario para enseñar y apoyar al profesor, entonces se van dando cuenta que no es solamente un ente fiscalizador, digámoslo así, sino que es un ente de apoyo que mejora la educación y mejora los resultados. Entonces ahí es donde se ha ido pudiendo lograr, pero sí se requiere de una comunidad abierta, y tengo abierta de ideas, abierta de academia, ¿verdad? Y he tenido la suerte de trabajar en un lugar así, donde he visto los cambios. No te digo que han sido inmediatos, no te digo que no han costado, pero se han dado. Pero lo importante es que están pasando, pues, y que sí hay como progreso en ese sentido. Sí, por ejemplo, ya he estado haciendo las estadísticas últimamente y ya llevamos 183 proyectos revisados en la universidad en estos años, y de 0 a 183 es bastante, ¿verdad? No han sido en un año, por supuesto, pero el poder apoyar a los investigadores, incluso a los tesistas, de saber que si van a utilizar animales van a tener que publicar. No va a poderse quedar en presentar la tesis y se acabó, va a tener que entrar un paper. Y eso entonces también apoya a que la investigación en las universidades aumente, porque yo creo, no estoy segura porque no tengo la información histórica, pero el hecho de que te pidan una tesis en investigación es para que investigues. Pero si esta se queda como literatura gris, no llega al conocimiento de toda la comunidad científica. Y si pues ya las tesis empiezan a publicarse, si tienen esa calidad, no solo como profesional está saliendo con un montón de más herramientas para el mundo en lo que te vas a dedicar, sino que también la comunidad entera se va a beneficiar de los resultados de tu investigación, si está bien hecho. Y tal vez algo que creo que siempre surge aquí en este podcast es que en Guate también a nivel de pregrado tenemos oportunidades que no son normales en pregrados en otros países, y que esa oportunidad de publicar también es algo muy importante si alguien se quiere quedar en la academia, ¿no? Entonces es algo muy importante también que hagan eso, muy, muy bonito, pues qué bueno escuchar eso, la verdad no sabía, para el desarrollo de la carrera de cada uno, ¿no? Claro. Y que te quería preguntar algo más, esto de la bioética, es que es un tema bien controversial también, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo definís tu ética o bioética? Para todos creo que puede significar cosas distintas. ¿Cómo estableces? Depende. Es como el término feminista o feminismo. Puede investigar muchas cosas si no has visto realmente qué quiere decir. La ética es un estudio filosófico que trata de determinar lo correcto de lo incorrecto.
y la moral es cómo yo puedo vivir esos conocimientos. Entonces, la moral, podemos decir, es más vivencial, ¿verdad? Puede ser en un lugar, en una persona, en una comunidad, pero la ética es un estudio de todo esto. Entonces, es ahí donde se vuelve difícil esto de pasar por comités de ética, porque está tratando de tener, por algo son comités, de tener la perspectiva más grande y de no quedarse solo en mi creencia o solo en lo que yo considero, sino que sea algo un poquito más estudiado en base a principios éticos como justicia, eh, beneficencia, no maleficencia, respeto y autonomía, ¿verdad? Entonces ahí no puedes entrar a un comité sin conocer todo esto, porque si no, tal vez harías algunos fallos en tus decisiones. Entonces, es un mundo lindísimo, la verdad, es filosófico, ¿verdad? Pero también es tangible cuando lo hablamos en la parte bio, ¿verdad? Porque bioética ya sería la ética aplicada a estudios que tienen que ver con la vida, ¿verdad? Y cuando hablo de que tienen que ver con la vida, no solamente es en la área médica, también en el área de biología, en el área ecológica, en el área biotecnológica, en el área bioinformática, todo lo que pueda utilizar una molécula, aunque no sea un organismo vivo como tal, ¿verdad? Y ver incluso los análisis de riesgo de qué puede causar esto. Y pues es muy interesante y no hay una receta única, hay una guía, pero no hay una receta única. Para eso necesitas conocer muy bien lo que se va a hacer para tener las opiniones de muchos expertos que conformen el comité para decir cuál sería el mejor paso, qué vale, qué no vale, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Al inicio mencionabas que estas áreas no están muy desarrolladas todavía en Guatemala. Entonces te quería preguntar qué podemos hacer tanto desde la comunidad científica de guatemaltecos como toda la población, tal vez como 2 preguntas, para apoyar el desarrollo de esta área. Educación, educación y educación, formal e informal, diría yo, porque, por ejemplo, en la clase que yo doy, una de las clases que doy en la universidad, donde tuve el gusto aquí de ver a algunas de ustedes, que es bioética, es una clase que no se da en la mayoría de universidades, que sí tienen que ver con el trabajo de la salud de la vida. Y esto, pues, incluso se daba una clase de ética, pero una clase de ética profesional que hablaba de las leyes de colegiación profesional obligatoria o habla de cómo comportarse bien como ser humano, digámoslo así, pero le hace falta ese ingrediente importantísimo en este siglo de considerar comités de ética para investigación, cómo se realiza el estudio con objetos humanos, qué hay que considerar cuando se trabaja con animales, bioseguridad, trabajos de ADN, genética, todo eso, que es lo que hace falta incluir. Por ejemplo, yo les digo, un médico, incluyéndome a mí como médico veterinario, nosotros no somos científicos, pero la gente cree que por estudiar una carrera de ciencia ya eres científico. Los médicos somos técnicos de la salud, porque utilizamos la ciencia que se produce para curar. Eso no quiere decir que un médico no se pueda volver científico. Si hace investigación y publica, lo podrá hacer. Pero no es una carrera científica, es una carrera técnica de la ciencia. Las carreras puras científicas como la biología, la bioquímica, la microbiología, esas sí son ciencias puras, porque se basan en publicar, si no, ¿verdad? Y son los que nos van a dar esta ciencia para que nosotros podamos utilizarla. Entonces, el hecho de que tanto a nivel universitario, de todas las carreras que van a tener que tratar con la vida, con moléculas, con todo, tengan este tipo de información que les va a elevar su educación al primer mundo, a lo que se hace en primer mundo. Y además, bajar esa información también a que sea parte de una currícula en todos los grados. O sea, no, por supuesto, voy a entrar yo en tercero primaria a hablarle de los principios filosóficos, pero existen clases que tienen que ver con eso. Está ciencias naturales, está el sociales y ciudadanía, ¿verdad? Que todo eso puede empezar a entrar dentro del imaginario de cómo hacer eso para irlo subiendo hasta donde tenga que llegar, ¿verdad? Y ahorita que estamos nosotros con toda la información que tenemos, que siempre nos lo dicen, ya parece pura, no sé, no me acuerdo la palabra, pero ya es así como, tenemos la información en la palma de nuestras manos, sí, saber
qué tipo de información vale ahí, qué tipo no, porque tenemos mucha información, pero no toda es validada y certera, ¿verdad? Pero como humanos responsables de la vida, porque somos responsables de la nuestra y de la que con la que vayamos a trabajar, tenemos esta responsabilidad de estudiar, de no entrar a ciegas en estos aspectos. Definitivamente resaltar la importancia pues, del constante diálogo de estos temas y de empezar a mencionar estas ideas desde chiquitos, porque hay siempre una forma diferente de abordar estos temas, ¿verdad? Entonces, me parece súper importante que hagamos énfasis en eso. La verdad es que hay tantas cosas de las que podríamos hablar y yo antes de que vayamos cerrando tengo la curiosidad de cómo es un día para Vanessa. ¿Qué es lo que haces normalmente en un día? Así como porque realmente tenés un montón de cosas diferentes en las que estás involucrada. Entonces, contanos un poquito. Cabaluna, mi amiga, me dice, deberías de tener un tu reality show que te siguiera todo un día, porque no puede ser que hagas tantas cosas en el día. Le digo, yo te apuesto que apagan la tele. Se estresa. Básicamente, pues tengo muchas cosas que hacer en el día, pero las manejo todas. O sea, me levanto, no me gusta levantarme temprano, es lo que más detesto en este mundo. Mi cuerpo no me lo permite, pero ni modo, lo tengo que hacer. Entonces me levanto tranquila, que es algo que ahora valoro mucho porque por muchos años no me levantaba tranquila, me levantaba corriendo a donde tenía que llegar. Ahora pues ya tengo un poquito más de paz en esta edad de poder vivir cerca de donde trabajo, todas estas cosas que las he hecho conscientemente para no levantarme temprano, básicamente. Ese es el truco. El truco es, prefiero estresarme pagando deudas que en la mañana todos los días porque me voy a morir a los 50 porque era demasiado para mí. Entonces, me levanto, voy a la oficina donde trabajo los temas de educación continua en la universidad y los temas de editorial universitaria y además cualquier otro proyecto estratégico de la universidad desde la Vicerrectoría de Investigación y Vinculación. Recientemente que tuvimos que posponer esta entrevista debido a que estuve en uno de los proyectos especiales de la vacunación en el campus de la universidad. Entonces ese tipo de cosas que a veces salen de la noche a la mañana y hay que trabajar duro para lograrlo. También tengo, pues parte de mi día es ver el bioterio, ver el área donde se mantienen los animales para investigación y docencia, lo cual eso nunca para, ¿verdad? Cuando se trabaja con animales no hay pandemia que valga, no hay toque de queda, no hay Día de la Madre, no hay Navidad, ni Viernes Santo que no esté yo ahí viendo a los animales, asegurando que todo esté en orden con ellos. También doy el curso en este semestre estoy dando investigación y pensamiento científico y estoy dando fisiología animal. También doy bioética en el segundo semestre, entonces también doy estos cursos. Y luego ya después de contestar emails y trabajar todo lo demás, pues ya vengo a mi casa y aquí empieza la segunda jornada no remunerada, que incluye el ver que haya comida, que haya, solo somos dos en mi casa, pero el ver que todo esté aquí listo, que hayan hecho lo que tengan que hacer para las responsabilidades que nos toca a cada quien. Y después me encanta, pues tengo que jugar con mi perro y mi gato porque si no se mueren y tengo una perrita que ya está aquí a la par mía, pero porque ya está acostumbrada después de un año en pandemia que cuando yo estoy enfrente de aquí ella se calla, pero al principio no era así. Cuando yo me levante de aquí tengo que jugar 1 hora, es un Jack Russell que necesita por lo menos 1 hora de ejercicio, entonces me obliga a hacer ejercicio y a salir con ella, a jugar con el gato y un rato me desestresa y luego pues me encanta leer, me encanta si me queda un tiempito ver alguna buena serie de Netflix o de Hulu o algo así. Soy un poquito, no quisiera decir snob, pero sí, es snob en lo que veo. Me gusta que sea cierto director, cierta trama, entonces no miro cualquier cosa. Pero me encanta, cuando las veo, me encanta y me encanta decir, recomendarlos porque hay cosas muy buenas que generalmente son para pensar más, no solo entretenimiento, sino pensar un poquito más de cosas sociales. Y luego pues caigo rendida muy temprano, porque como ya les dije, mi superpoder es dormir, entonces trato de hacerlo lo más que pueda. Me parece súper. Es que admirable, la verdad, y ahorita como lo pusiste también, o sea, estás tú, tu hijo, 2 mascotas y todo el bioterio, tenés tantas vidas a tu cargo, qué admirable, la verdad. Pues Sí, qué bonito. es un honor que puedas
hacer algo con las vidas que tengo a mi cargo. No todo el mundo tiene esa suerte. Ahorita que mencionaste el bioterio, no sé si nos puedes compartir un poquito qué es exactamente el bioterio y qué son todas estas cosas que hay que encargarse. El bioterio es un lugar donde se mantienen animales en investigación bajo condiciones controladas. Es decir, no es un recinto de animales, sino que es un lugar muy específico donde tiene que controlarse la alimentación, los periodos de luz, los periodos de oscuridad, la humedad, los alergenos, etcétera, para mantener una calidad de animales no solo en bienestar de ellos, sino que también, si son utilizados para algún tipo de investigación muy justificada, tengan la calidad para producir los resultados necesarios en la investigación. Entonces, eso es un bioterio. En Guatemala no tenemos muchos. Nosotros en la U tenemos uno pequeño que estudia, que nos sirve para estudios de malaria, Chagas y esas otras enfermedades transmitidas por vectores. Y yo soy la encargada del cuidado de esos conejitos, pues son conejitos los que tenemos. Estos conejos viven muy bien, nadie lo podría creer, pero viven muy bien. Viven en el piso, no viven enjaulados, tienen enriquecimiento ambiental, tienen juegos, tienen alimentación específica, confían mucho en mí y eso dice mucho porque nunca les causo dolor y saben que si entra cualquiera, ahí no puede entrar cualquier persona a un bioterio, es controlado, pero si entra alguien, algún investigador que no conocen, se esconden, tienen sus áreas ahí para esconderse, pero si llego yo, salen, porque ya me tienen relacionada con el juego y la comida, ¿verdad? Y no con el dolor. Entonces, esa es parte del trabajo que hago en ese. Pero existen bioterios, por ejemplo, de solo ratas y ratones, que son edificios de 8 o 10 millones de dólares, donde se lleva a cabo la investigación de vacunas, por ejemplo, ahorita, todo esto de que hemos estado viendo en los últimos años para las vacunas contra el SARS-CoV-2. Eso es un bioterio y es ahí donde trabajo, una de las áreas donde trabajo. Y creo que también es un tema un poco controversial aún para muchas personas. ¿Cómo explicarías tú por qué se justifica todavía? O sea, hoy que hay algunas alternativas para algunas cosas, ¿en qué casos es justificable todavía utilizar animales? Eso es una excelente pregunta porque si hay alternativas no se utilizan. Punto. Esa es básicamente, si existe una alternativa para el uso de animales, ni siquiera voltees a ver al animal porque no se utiliza. Y cuando no hay una alternativa, la relevancia del estudio es todo lo que importa, la relevancia de cómo va a ser. Por eso es que nosotros no tenemos tantos bioterios, por ejemplo, en países que no hacen tanta investigación, porque no vamos a llevar a cabo investigaciones de ese nivel de impacto. Pero, por ejemplo, ahorita que estuvimos todos, el ejemplo más fácil y el que acabo de mencionar, viendo una vacuna para lograr salir de esta crisis sanitaria de una nueva zoonosis, de una nueva enfermedad, lo que se utilizaron fueron bioterios en ensayos animales previos a los ensayos humanos. Entonces, ahí se justificaría, digámoslo así, hay mucha tela que cortar, mucho que hablar, ¿verdad? No pretendo tener las respuestas, por eso es que son comités los que llevan a cabo estas decisiones y estos permisos, pero si hay alternativa, ni siquiera, o sea, si a mí me llega una propuesta donde existe una alternativa para algo, le digo, aquí va su alternativa, revise aquí, adiós, gracias por participar. Ahora, si no, pues habría otra cosa. Por ejemplo, no todas las investigaciones son de poner vacunas en animales y hacer eutanasia, muchas de ellas son para ver, por ejemplo, la bolitoglosa, que acaba de publicarse en la facultad en el Departamento de Biología de la UVG, la nueva especie. Aquí Vanessa se refiere a Bolitoglosa quecum, una nueva especie de salamandra recientemente descrita para Guatemala, de la cual te contaremos más en un próximo episodio. Esto también pasó por un comité porque es un animal vertebrado y es un estudio para determinarlo, en el cual se tienen que sacar muestras del animal para poder determinar su ADN y ver si realmente molecularmente es una nueva especie. Entonces, no todo es médico, también hay de protección de biodiversidad y muchos otros temas más. Bueno, entonces llegamos al momento del episodio en el que hacemos dos preguntas que siempre nos gusta hacer a todos nuestros invitados, y la primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
Habrían tantas cosas que me gustaría decirle a mi yo de 17 años. Pero tal vez que se la crea, que se crea que puede, que se crea que lo que le dicen de que es especial es cierto y no es porque sea especial, sino que porque todos lo somos y que se reconozca como alguien que puede hacer un impacto, que reconozca su poder, porque tenemos poder en todos nuestros atributos y este poder no es para apacar a otros, sino para ayudar a otros. Así es que se la crea, eso le diría. Súper, la verdad. Todos tenemos que creer en nuestras capacidades, ¿verdad? En nuestro potencial y en que podemos hacer las cosas. Y para finalizar, ¿qué pueden hacer todos los guatemaltecos para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país? Cada quien en su lugar, ¿verdad? Y no hacer algo que podamos hacer todos los guatemaltecos, pues no se me ocurre algo que podamos hacer todos a la misma vez en el mismo nivel de impacto, pero en donde estemos. El apoyar si estoy en un lugar de poder, pues en política pública, en debates de estos temas, si soy un investigador, pues en hacer ciencia bien hecha, publicar, formar una carrera, popularizar esta ciencia que estoy haciendo. Si soy un profesor, pues el formar a mis estudiantes y apoyarlos a que encuentren su pasión por el estudio y por lo que les gusta hacer. Como ciudadano común, el hecho de poder inclusive interesarme en temas de la ciencia y el no darle la espalda a lo que no conozco o que no conozco bien o que me confirma algún sesgo de confirmación por puro egoísmo de querer tener la razón, porque puede causar pues una cadenita de malos entendidos. Entonces, en donde estemos, tenemos que buscar dónde podemos aportar. Pero como país necesitamos invertir más en nuestros jóvenes. Tenemos tantos jóvenes, hay tanto talento por ahí que se desperdicia, tantas mujeres en ciencia que pues ya no las perdimos. Durante muchos años esa perspectiva ya pasó y ahorita toca pues tocar en las siguientes generaciones de esas perspectivas y esas ideas de las mujeres en la ciencia. Gracias, Vanessa, por enseñarnos que en cualquier lugar o posición en la que estemos, siempre tenemos que buscar aportar a nuestra comunidad, por demostrarnos la importancia de cuestionarnos, educarnos, reflexionar y apoyar siempre desde el lado de la equidad. Y a ti, gracias por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. No olvides suscribirte a Epistemas en tu plataforma de podcast preferida y seguirnos en nuestras redes sociales como Epistemas. Si quieres formar parte de Epistemas y compartir tu historia, no dudes en escribirnos. Hasta la próxima.